Muy buenos días, ciudadanos de Ayacucho. Soy Francisco Álvarez de Toledo y este es un nuevo programa de Manos a la Obra. Hoy sábado 9 de febrero con una temperatura de 24 grados y una humedad del 68%. Un día lindo. Ayer pasó una tormenta que nos hubiera venido bien, una lluvia, pero después me vengo a enterar de que en Azul hubo un temporal importante que volteó camiones, una especie de un tornado, ¿no? Volteó camiones y después agarró unos maíces y los hizo flecos. Qué bárbaro, ¿no? Como es la naturaleza. Pero bueno, en algún momento hace falta un poquito de agua, pero a veces hace macana, ¿no? Es así que funciona la naturaleza y bueno, trataremos de ir sorteando las inclemencias climáticas. Por el momento viene fantástico, así que para la gran mayoría del país sí estamos necesitando una buena cosecha. Hay lugares donde obviamente pasan cosas terribles, hubo una inundación en el norte, que de a poquito va bajando y bueno, y hay otras partes que están con seca en la pampa y bueno, es así, ¿no? Pero en general parece que la cosecha viene manteniendo por el momento un buen pronóstico y espero, porque es el resultado del esfuerzo de todo un país, ¿no? De todo un equipo de ciudadanos que produce y exporta lo que pueda producir, lo que pueda exportar. En el caso nuestro, como siempre decimos, el 65% de las exportaciones son de productos agroindustriales. Y bueno, entonces sería lindo que pudiéramos empezar a vernos unidos haciendo todo este lindo trabajo, ¿no? El trabajo de la producción, la exportación y el crecimiento, ¿no? Eso es lo que estamos buscando. Bueno, les paso los teléfonos para llamar a la radio. Es el 02296-453507, si quieren salir al aire con algún comentario. Después, para mensajes de WhatsApp es 2494-381079. Para mensajes de texto es 2494-475608. Para escuchar este programa por internet es www.ayacucho2000.com.ar. Allí cliquean FM88 y aparece esta querida radio. Para escuchar los programas diferidos hay un espacio en Facebook que se llama Manos a la Obra, y ahí aparecen todos los programas. Ahora se subieron, Lucho me mandó un mensaje el otro día que se habían subido los dos anteriores, el último no, pero los dos anteriores ya están. Así que ya tenemos toda la manera de comunicarnos. Y bueno, la idea es tratar de encontrarnos siempre con la idea de construcción de futuro, la idea de buscar ese país que tanto promete pero que no lo logra. Y yo creo que tenemos que empezar a crecer, ¿no? Se nos está poniendo medio evidente la escena. Y yo estoy bastante feliz con esto, a pesar de que es una cosa dura que tendremos que atravesar, ¿no? O sea, cuando hay un vicio instalado, cuando hay una costumbre, una moral, la moral es la repetición de actos de una comunidad, ¿no? Y esa moral no termina de ser del todo adecuada. Y va a haber que hacer cambios, no nos va a quedar otra. Si es que queremos hacer el camino del crecimiento, ¿no? Si nos queremos quedar y nos queremos seguir quejando, bueno, por ahí el método que estamos utilizando es el adecuado. Pero después habrá que agarrarse de las consecuencias, ¿no? Recordemos siempre que en la vida podemos hacer lo que querramos, pero no podremos jamás evitar las consecuencias. Tome una decisión, tome otra, siempre va a tener una consecuencia. Así que bueno, yo creo que tratando de buscar en armonía, podremos encontrar la salida para algo que sea superador, ¿no? Me parece que es el camino adecuado. Y para eso tenemos que empezar a pensar en principios humanos, ¿no? En principios de lo que es la educación, cómo hemos ido cuidando la educación. Pasaban esta semana, por ejemplo, que hace más de 35 años que no estamos, o 35 años que no estamos cumpliendo con los días de clase obligatorios.
Esto implica, viéndolo desde el otro punto de vista, que ya lo hemos comentado muchas veces, que si uno tiene 15 faltas permitidas por el ministerio para cualquier alumno, producidas estas 15 faltas, el colegio estudia si es posible reincorporarlo, si está por ahí posibilitado de recuperar esos 15 días, si no ya ahí queda libre y tendrá que rendir todos los exámenes, o si lo reincorpora y le da 10 días más como una oportunidad. ¿Por qué hace falta horas de estudio, horas de clases, horas de dedicación? Y si uno no tiene los 25 días, se le hace muy difícil. Yo recuerdo cuando era chico, tuve mucha asma cuando estuve en tercer grado y falté mucho al colegio, pero mucho en serio. Y entonces, bueno, hicieron todo un esfuerzo porque los compañeros y el chico y pobrecito y toda esa cosa que a veces pasa, que es muy entendible, tanto del lado del colegio como del lado de mis padres. Y entonces, no, pero ¿cómo va a perder? Y entonces le ponemos una maestra y más o menos van dando y entonces lo vamos a reforzar. Y todo muy lindo, pero yo pasé de grado. Y no les cuento lo que fue el periodo de cuarto, quinto, sexto, séptimo. O sea, para mí la educación fue muy difícil porque tuve muchas lagunas. O sea, pasé de año, pero después había mucha cosa que no sabía. De hecho, por ejemplo, me cuesta mucho leer en público porque tartamudeo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué me costaba leer? ¿Por qué? Porque no tenía la cancha de lo que había sido la práctica normal de la lectura y todo eso. Entonces yo cuando veo chicos que no están recibiendo sus días de clase, me acuerdo de ese sufrimiento porque obviamente atrás venía la cargada de los chicos, el que no sabía. Imagínense si uno no sabe la tabla del 3, después viene con el logaritmo o con álgebra o con lo que sea. Y la verdad que yo iba como pisando huevo, ¿no? Y claro, y todo sigue su ritmo. O sea, no está ni bien ni mal, simplemente sigue su ritmo y yo ese ritmo por ahí a mí me costó mucho poderme adaptar. El mundo vieron que es bastante exigente, bastante agresivo muchas veces, no por maldad, sino simplemente es así, yo qué sé. Entonces vienen los otros chicos y no, que no sabés y que yo qué sé, y jajaja, la cargada. Y era toda una cosa que uno trataba de ver de qué manera disimulaba eso, ¿no? Así que conozco perfectamente lo que es esa sensación y francamente sería interesante poderlo empezar, ya que está todo el mundo con la idea de la inclusión y todas esas cosas que suenan muy lindas, bueno, a ver de qué manera lo ponemos en práctica. Y por ahí hay niños que no están preparados para una agresión más. Hay gente que está muy marginal, hay gente que está pasándola muy mal y que hay que dejar de discutir por cosas que no tienen, más allá de la miseria humana, no tienen ningún fundamento. Entonces yo veo y estoy analizando cómo la sociedad se regodea en toda esta pelea, ¿no? En toda esta cuestión de sumarse a tal campaña para entonces entorpecer tal o cual cosa. Y lo que no nos damos cuenta es que nos vamos entorpeciendo nuestras vidas. El 33% de pobres no se logra así nomás, ¿no? Es la consecuencia de muchos actos. Y siempre comento en este querido programa que el esfuerzo de cada uno en cada profesión es lo que hace la diferencia en una comunidad. Entonces aparecen distintos operadores, ¿no? en esta comunidad que van haciendo la evolución o no de ciertas cosas. Se ha instalado durante mucho tiempo en este sueño de la movilidad social ascendente, que es una cosa fabulosa, ¿no? Es lo que todo ser humano debe hacer, pero interpretado a la manera criolla. Esto quiere decir de que como sea yo piso cabezas y logro ascender.
Sea legal o no, no importa, pero yo lo logré. Entonces eso se supone que tiene una entidad popular, nacional y popular. Ahora, ¿qué hacemos con un empresario, por ejemplo, que se apodera ilegalmente de una empresa por influencias políticas y termina dirigiendo un emporio de la construcción, como por ejemplo el señor Lázaro Báez? Lo hemos hablado muchas veces acá, ¿no? No solamente destruye a la competencia que realmente producía o hacía y por la cual cobraba, obviamente, pero claro, al tener acomodo desde el gobierno anterior, ligaba licitaciones y se preparaban los papeles como para que el otro lo ganara. Y por otro lado se presionaba por medio de la AFIP, entidad del Estado, a las empresas competidoras de Lázaro Báez para mandarla al tacho. Conclusión, lo hizo y conclusión, quedó prácticamente con un monopolio de la construcción. Pero eso no termina solamente ahí, sino que el hombre encima no era capaz. Entonces, lo que se suponía que le pagábamos para que hiciera una ruta, esa ruta no estaba hecha. Entonces, el deterioro es total, porque la gente idónea quedó afuera. La gente bruta avanzó con este desarrollo que era hacia la nada. Y hoy nos venimos a encontrar con que hay jueces involucrados, o sea, el Poder Judicial de nuevo, profesionales que están cuestionados, donde ahora han confesado, esta semana ha sido un escándalo soberano, la secretaria del secretario privado de los Kirchner está declarando que cómo fue que tuvo los 70 millones de dólares y que era plata de la corrupción. Pero después no solamente ahí, sino que declara el contador de la familia Kirchner y relata todo el mecanismo por el cual se fueron apoderando de fondos. Entonces, ahí sale otra pregunta. ¿Qué era lo que estaban haciendo estos señores gobernando? ¿Estaban pensando en el país o estaban pensando en su negociado? Y entonces, si uno está pensando en la cosa completamente opuesta a lo que debe ser, a lo que la ley lo dice y a lo que el cargo lleva, entonces los resultados es la destrucción total. Entonces recordemos aquella frase del emperador Huang Ti, del antecesor, como 1500 años antes de Cristo, en la que decía que cualquier persona que lidera un grupo que no está a la altura de las circunstancias, todos los que lo siguen sufrirán. ¿Por qué? Porque ese líder no sabe a dónde está yendo, los está guiando mal. Y yo creo, no estoy buscando un partido, saben perfectamente que yo no creo en los partidos políticos, creo en las personas y creo en las metas, creo en principios, creo en lo humano y creo en un proyecto de futuro. Y si no hacemos lo que debemos, las consecuencias serán terribles. Y acá no se trata de ver a ver quién gana, quién pierde. Porque a mí no me sirve de nada ser pariente de los Kirchner. Si lo fuera, ¿no? O afortunadamente no lo soy. Pero esa riqueza que tiene López, esa riqueza que no se puede llamar riqueza, digamos, ese caudal de capital que quiso robarse López, o todos los secuaces de Cristóbal López, el otro, ¿cómo se llama?, Lázaro Báez, todo ese capital que se han robado, lo han sacado a costa de la pobreza de la gente, a costa de trabajar en otra cosa que no era la función por la cual cobraban sus sueldos. Son estafadores. Son estafadores de toda una comunidad.
Y es hora que empecemos a darnos cuenta, porque esos estafadores no funcionaron solos, o sea, no es un grupo de 6 que dijeron, bueno, vamos a entrar y vamos a apoderarnos. Es una sociedad muy original, la Argentina, la que se va permitiendo ciertos deslices, ¿no? Entonces ya decimos que la educación hace años viene cayendo. Recordemos alguna frase de algún líder anterior que dijo: alpargatas sí, libros no. Las consecuencias están a la vista. Hay un libro que me lo ha recomendado un oyente que es espectacular, que lo leí esta semana, que se llama La mala educación. ¿Qué pasó con la escuela en la Argentina? Es de Editorial Sudamérica, escrito por Elena Rovner y Eugenio Mongeau. Es impecable, es increíble el desarrollo. Son profesionales del tema, no son argentinos, son gente reconocidos en el mundo entero. Y están viviendo acá en la Argentina y la gente trata de estudiar y de ver qué es lo que sucede en un país inmensamente rico, porque ustedes saben que es necesaria la comida, es necesaria una cantidad de cosas, es necesario que un mundo evolucione. O sea, hay mucha gente que se trata de juntar para destruirlo, como puede ser el caso de Venezuela, ¿no? Con los líos que estamos viviendo hoy. Entonces salimos alegremente y discutimos, entonces, que si el socialismo. Y la verdad que ahí volvemos de nuevo al viejo cuento de la época de la Rusia comunista, donde los grandes líderes comunistas vivían con un lujo tremendo y eran los mayores déspotas que existieron. Bueno, ahora están apareciendo las imágenes de la mujer de Maduro, del hijo, el tren de vida que tienen. Todo es lo mismo que los hijos de Fidel Castro, ¿no? O sea, toda una teoría muy linda que no sé además a quién le puede cerrar, porque pensándolo bien, esto de que se reparta la plata del otro, sí, puede ser tentador o para el vago, ¿no? Pero pensemos, imagínese usted que viene al mundo a trabajar para mantener al otro. ¿Es posible eso? O sea, yo me encanta colaborar y de hecho pago, el otro día salió un artículo donde el 70% de lo que produzco se lo lleva el Estado, ¿no? El 70%. O sea que yo de toda la hacienda que tengo en el campo, el producto de toda esa hacienda se la lleva el Estado. Y si yo me voy, también se lo lleva el Estado con impuestos. Entonces, ¿dueño de qué soy? Preguntémonos, empecemos a enfrentar verdades, porque si no, esto es un lío. Entonces, quedarnos en la posición de víctima, yo no pude, y hay que tratar de ver de qué manera se sale. Y tratar de esforzarse un poquito más. Y sí, a veces es duro, como le contaba hoy el drama de lo que fue mi tercer grado. Pero bueno, hay que meterle para adelante, ¿vio? O sea, cada uno tiene una cantidad de inconvenientes en la vida y tiene que tratar de ver de qué manera le damos armas intelectuales a las personas para que puedan encontrar un futuro. Entonces nos encontramos con un poder judicial muy cuestionado, de la cual hoy vamos a hablar con el doctor Juan Pedro Mervilá, que en la segunda parte del programa lo vamos a tener telefónicamente. Pero después atrás es la consecuencia de años de no educación, ¿no? Entonces de golpe encontramos con que se cuestionó en el gobierno anterior, por ejemplo, en esta historia de alpargatas y libros no, lo que era la historia de Domingo Faustino Sarmiento, reconocido en el mundo entero como el padre de todos los maestros. Tiene monumentos en todas partes del mundo por su genialidad, por su humildad, por su visión. Y de golpe salimos a interpretar salvajemente, en un discurso que escuché a la expresidente, diciendo cosas tremendas, que no sirven para nada, o sea, sirven para discutir. Entonces, no, porque sí, porque a mí me dijeron. No, pero ¿dónde estuvieron los profesionales de la educación? ¿No? O sea, empecemos a reconocer un poco. Así como productor,
A veces tenemos que reconocer que hicimos cosas muy encerrados y no salimos a hablar y no salimos porque por ahí en una de esas no tenemos el tiempo, o alguno se puso a hacer otras cosas y de pronto no pudo atenderlo. Pero somos todos un equipo, no nos olvidemos de eso. Entonces no podemos estar atendiendo constantemente lo que sucede. Y esta semana, ahora en la semana que viene, vamos a tener una nueva reunión que va a ser, creo, muy interesante, esto ya del Foro de Seguridad, porque la que tuvimos el miércoles pasado falló a algunas personas. Y entonces la idea es congregar a todos los líderes que dirigen situaciones o los fusibles de nuestra comunidad, como es la juez de paz, como es la parte de la ayudantía de fiscal, como es toda la policía, como es ¿cómo se llama? El señor intendente que está tomando el lugar de la juez no de tránsito. Bueno, la señora encargada del tránsito también, para empezar a organizarnos, a ver cómo es el protocolo y cómo nos apoyamos en esa cadena, porque todos coincidimos y hablamos fantástico, pero después cuando lo ponemos en práctica no están dando. Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, hay tantas motos haciendo ruido. Entonces, si la ordenanza está, la ley está, lo que pasa es que, claro, después no se cumple. Entonces nos encontramos con la jueza esta que había liberado a aquellos motochorros y que salimos después todos a decir que nos cambien las leyes. No hay que cambiar nada, señores. Robar históricamente ha sido malo, estafar es malo, hacer, traición a la patria es malo, educar es bueno. O sea, empecemos a entender cómo son las cosas. Ahora, no le busquemos siempre tantas excusas. Los temas no están funcionando. Yo lo he dicho 1000 veces al aire, el problema de este señor Misón que ha tomado un campo ahí por la ruta 29, que agarró toda la banquina. Da la casualidad que viniendo hoy para acá, una chancha de ese señor se ha salido del eléctrico, ese precario que puso, y casi me mato viniendo para acá. Y atrás venía un camión y un auto lo estaba pasando, y la maniobra que hicieron yo no sé cómo no volcaron. Entonces ya mandé a la policía rural el aviso de esta chancha que estaba ahí en ese lugar. En otra oportunidad, gente que trabaja en casa también casi se accidenta por una chancha a la noche. Entonces, ¿podemos seguir haciendo este tipo de cosas o nos vamos a empezar a distraer con discusiones que son estériles? Recordemos las macanas argentinas que hemos hecho y que por falta de controles, como la vuelta de Laftosa al ruedo, el negocio de la lana, que era fabuloso, que le mandamos colchones viejos a China y los estafamos. ¡Qué bien, qué lindo! Bueno, se acabó el negocio de la oveja. Ahora, ustedes recuerdan, estuve con un especialista de lo que es la apicultura, de lo que es la cría de abejas y el desarrollo de la miel, que era un negocio fabuloso, que hace unos pocos años había una cantidad de gente linda, emprendedora, que estaba ganando plata con su esfuerzo y que ayudaba a la naturaleza, toda la polinización de los cultivos, y que todos iban a trabajar alegremente y que ganaban buena plata, y era un lindísimo negocio. Pero hubo un grupo de idiotas, atrasados mentales, no atrasados mentales, no, porque no ese es el tema, de gente mala, que puso en la miel, según me contaban estos profesionales del tema, arena o pedazos de fierro para que pesen más, y se arruinaba todo. Entonces, esto es muy complicado para poderlo
llevar adelante si no hacemos lo que corresponde. Así que empecemos a hacer conciencia de todo esto, porque la culpa la tenemos nosotros, no queda otra, no estamos en otro planeta, no nos ofendamos, empecemos a ver por qué estamos como estamos. No todos los países del mundo tienen el 33% de pobres, y ningún país del mundo tiene la riqueza natural que nosotros tenemos. Entonces, revisemos nuestros actos de cada día. Acá me cuenta nuestro querido Nicolás que estamos Bueno, continuamos con el programa. Ahí había un problemita con el tema musical, que era un oyente que me lo había sugerido, pero bueno, se interponía algo ahí en el medio que no sé bien qué pasaba, pero bueno, creo que es un poco la idea, ¿no? Es muy linda la letra que tiene, la idea por ahí, a veces uno cuando se habla sin saber es terrible y se causa un daño espantoso, ¿no? El asunto es cómo mantener un equilibrio, cómo salir a hacer algo desde una desesperación, ¿no? Cuando ya se llega a un punto donde donde las cosas pasan muy feas, entonces cada uno va tratando de improvisar algo, y ese es el problema que estamos teniendo. Lo escuchaba esta mañana justamente con respecto a esto al doctor Mario Sierra, que es del Servicio Meteorológico y que hace todos unos programas semanales en el radio, en el programa de Canepa, y que hablaba de lo que había sido lo parejo que es el clima en la Argentina, que es muy estable, y que el problema que tuvimos de la seca el año pasado, más allá de que fue una cosa horrible, que sí perdimos 11.000 millones de dólares, pero el problema nosotros que tenemos es que estamos fundidos. Entonces los 11.000 millones de dólares nos pegó en las costillas. Decía que se había perdido el 30% de la cosecha, o había disminuido mucho la producción del 30% de la cosecha. Que en Australia, por ejemplo, que es un país que no escuchamos deterioros económicos ni sociales, muchas veces por inclemencias del clima tienen una pérdida del 80% de las cosechas. Entonces ahí es donde es tan importante las reservas. Esas reservas que son económicas, esas reservas morales, esas reservas en educación, en la sociedad, en esa prudencia, que es la que tenemos que empezar a recuperar. Debemos sacudirnos, sí o sí. No hay otra manera de poder organizarnos si no es empezar a hacer las cosas de manera profesional, de manera dedicada, con el cuento entero, ¿no? Decimos qué barbaridad, viene una persona, me acuerdo hace tiempo, aquí que éramos unos idiotas que no producíamos lana o que no producíamos ovejas, y se produce y se opina alegremente, pero todo el negocio tan bonito que era el de la oveja, con tantos productores, tantas cabañas, se fue al diablo por una actitud de gente miserable y equipos de gente que no controlaron a esos miserables o que organizaron el robo, ¿no? Ese deterioro que es humano, ojo que la maldad existe. Maduro lideraba un país inmensamente rico en petróleo, y otra cantidad de cosas de minería, como oro y plata, y además un turismo fantástico, y toda una cantidad de lugares de ingresos que daría a todo ese pueblo para vivir muy bien, trabajando con entusiasmo. Y sin embargo tienen toda una población destruida, gente que se desespera por irse a otros países, que vienen a la Argentina y trabajan fuertemente. Porque no he visto mucho venezolano o colombiano sin trabajo. La verdad que los veo todos trabajando muy bien. Entonces también eso nos indica todas las excusas que a veces nosotros nos ponemos. Recuerdo siempre en este programa los mensajes del ídolo local, para mí, que es el señor Mario Bertoli, una persona con una educación superior,
que vino con mucha pobreza económica, pero con una riqueza de educación insuperable, y logró con todo el esfuerzo posesionarse en uno de los viveros más grandes, o el vivero más grande de la provincia de Buenos Aires. Eso es lindo, eso es señorío. Entonces, ¿qué nos pasa? Podemos empezar con poquito, no hace falta mucho. Este señor empezó trabajando de empleado como tanta gente lo ha hecho, y de a poquito fue mejorando su calidad de vida con gran esfuerzo, y logró llevar adelante a toda una linda familia que crece orgullosa, ¿no? Y acompañándolo. Entonces, fíjense cómo todo es posible, pero es a partir de que cada uno, en vez de traer su problema, empecemos a traer una solución. Porque de lo contrario, se satura todo esto. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que sufre, pero tenemos que tratar de encontrarle la parte linda. Hay momentos que son muy duros, lo sé, y vamos a tener que superarlos. No nos queda otra. Entonces vivimos en una ilegalidad que se ha arraigado. Nuestros líderes nacionales nos han llevado por un camino del odio, del enfrentamiento, del resentimiento, y nos vivimos peleando. Entonces, esto no funciona. Entonces salgamos de esa pelea, porque no da. Hay que dedicarle tiempo al trabajo, al esfuerzo. No es exigiendo ni pretendiendo que vamos a lograr algo. Entonces, si nosotros tenemos un equipo de gente que todos, hablándolo particularmente, están de acuerdo con que todo esto debe funcionar bien y que cada sector está atendido, bueno, fantástico. Nos juntaremos el miércoles que viene a ver cómo hacemos esa cadena social, ¿no? Donde tal cosa es vista desde las cámaras de seguridad que tiene nuestro querido pueblo, y esa información llega a la policía tiene que actuar inmediatamente, y cada uno desde su lugar, cada uno respetando lo suyo, atendiéndolo. No tenemos que vender combustible, porque hay una ley que lo dice, a gente que viene con motos sin cascos. Entonces no se trata si uno buchonea, si el hombre que viene o el joven que viene con la moto sin casco lo patotea al playero y hacemos todo, no, porque entonces vienen a casa o le cortajean la lona a un señor en una camioneta. No se debe hacer esto, tenemos que cumplir con la ley. Y estos actos de rebeldía salvajes no están tenidos en cuenta por esa persona que lo hace, porque todo este movimiento es para cuidarle la vida justamente a ese joven que está enojado y que debemos atenderlo. Si hay un chico que va en una moto con una rueda y se le da vuelta la moto y se le pega en la nuca, o puede quedar cuadripléjico o puede quedar muerto en el momento. Los dos. Y entonces después crea la tristeza instalada en toda una familia, en una sociedad, molestos para que no puedan andar sin cascos, para que tengan los papeles en orden. Es parte de lo que se debe. ¿Por qué tenemos que salir con esta campaña? Bueno, probablemente porque lo hemos permitido. Como padre, como abuelo, como lo que sea, deberemos empezar a modificar esto. No es que soy un buen tipo y un canchero porque le regalo a mi nieto una moto o le regalo a mi hijo una moto. Si no lo acompaño de un cuidado, puedo llegar a ser el asesino de mi hijo o de mi nieto. Después se va a agarrar la cabeza, no, pero yo pensé. No, señor, no pensó. No nos lamentemos de los actos, tenemos que adelantarnos a eso. Vuelvo a lo de Sabater, que lo pone siempre en sus libros, las consecuencias de los actos. Entonces, tratemos de ver cómo podemos ir arreglando estas cosas, porque
si no, es como que es la bolilla principal, ¿no? Es como que es el tercer grado que les contaba hoy. Si yo no sé leer, estoy en un problema. Y después me las tuve que ingeniar a golpes, como sea, pero lo tuve que hacer, yo qué sé. Es así. Y si no, y bueno, yo qué sé, me tendré que quedar en donde pueda estar. Pero entonces de pronto después no me puedo quejar. Yo, ¿por qué me exijo tanto? Y porque sí, porque sé lo que es ese tipo de sufrimiento. Bueno, acá después de una cantidad de inconvenientes técnicos que a veces pasan, yo qué sé, la tecnología es así, logramos conectarnos con el doctor Juan Pedro Mervilá. Juan Pedro, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? Bueno, yo no me desconecté nunca porque te estaba escuchando por internet. Pero, ahí, Hola, 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 hola. ahí, espera que me estoy poniendo ahora sí. ¿Cómo te va? Buen día. Sí, me venías escuchando. ¿Cómo ves el desarrollo del programa? Bueno, vos sabés que tenemos formas de pensar muy parecidas. Espero que no idénticas, porque sería muy aburrido y muy poco creativo. Sí, tal cual. Pero por lo menos muy parecidas, así que sí, los planteos, ¿cómo no voy a compartir esos planteos que son tan elementales? No sé, no quiero hacer no quiero caer en un lugar común y la tontería de que es un tema generacional. Es un tema degeneracional. Sí, 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 sí. Pero es de la sociedad, no es que los viejos o los jóvenes, es lo que hemos hablado tantas veces contigo, que la sucesión de crisis ha permitido, y la permisividad de la sociedad, ha dado carta blanca al avance de personas, intereses y ideas que eran totalmente ajenos a nuestra formación cultural, y bueno, se fueron metiendo, y lo que sucede, la diferencia entre generaciones hoy, es que no es que la nueva generación no crea esto, no crea aquello, es que no conoció la referencia. Sí, Es decir, ya se crió en un ámbito diferente, y esto se da en todos los ámbitos. Yo te escuchaba hoy, si querés pasamos cuando vos quieras al tema legal, judicial, pero se da en todos los ámbitos. Absolutamente, y eso es lo difícil de la Argentina. Lo difícil de Argentina es que el rescate tiene que ser profundo, paciente y a largo plazo. sí, sí, sí. No hay otra alternativa. Hay soluciones rápidas, que es la toma de conciencia, lo que vos hacés y muchos intentamos, de estar todo el tiempo con el sonsonete aclarando, no, miren, esto no, aquello está mal, esa norma la dictaron arbitrariamente, aquí hay un exceso, aquí hay un faltante, una omisión. Eso es absolutamente imprescindible de los que queremos estar un poco alertas y sobre todo queremos ayudar al cambio hacia adelante para los que vienen, porque vos sos más joven que yo, pero mi generación y yo mismo ya estamos muy de vuelta. Eso es absolutamente imprescindible, pero lo que no se puede dejar de hacer es poner otra vez el énfasis en las cosas profundas. Cuando vos hablabas hace un rato de Sarmiento, denostado, seguramente, sin ninguna duda, yo también lo he escuchado, por ideas populistas como la del gobierno anterior y demás, lo de Sarmiento, nosotros vivimos dando la idea de, bueno, personificamos en Sarmiento, y lo tratamos a él como una persona fantástica, que lo era sin ninguna duda. Pero lo más importante de Sarmiento es que desde abajo del poder y llegado al poder, nunca cejó, nunca abandonó la idea de hacer todo el esfuerzo, no ya en el desarrollo económico, en una simple modernización, sino en la educación. Sí. Los recursos humanos, los recursos económicos, los esfuerzos, la atención estuvo puesta en la educación. Y en 20 años la Argentina se volvió un país alfabetizado, se volvió un líder por consecuencia, no porque lo quisiera, ante otras sociedades vecinas que tenían que venir a buscar lo que en sus países no tenían, que era precisamente educación y formación. Y además produjo un fenómeno muy particular, porque fue el hombre que abrió
las puertas masivamente a la inmigración europea, inmigración que por supuesto no llegó para enseñar, llegó necesitada y se radicó, tuvo ascenso, como decías vos hace un rato, sobre la base de su esfuerzo, trajo su cultura del trabajo y le agregó la educación y las oportunidades que la Argentina le dio. Y esto se produjo en 20 años, en los siguientes 20, entre el 80 y principios del siglo XX. Y en los otros 20 años, oh casualidad, la Argentina entre el 1900 y 1920 se convirtió en el segundo país del mundo, el primero era Estados Unidos, pero ahí nomás, realmente ahí nomás, de mayor crecimiento y desarrollo económico, cultural y social en el mundo. Y bueno, entonces la fórmula se conoce. El tema es, como vos decís, manos a la obra. Sí, el asunto además esto de que podemos salir a decir y repetimos y todo lo demás, yo lo que creo que la etapa que viene ahora es el acto del otro. O claro. sea, ya lo podemos explicar, ya lo sabemos, vemos cosas que duelen, porque ojo, no lo tomemos, porque normalmente o muchas veces se entiende lo que está sucediendo como que hay un goce de un lado, porque sigue ese sistema de la grieta, ¿no? Como que hubiera un goce de un lado y una furia del otro. Yo estoy sufriendo como un gamo cuando veo lo que está sucediendo con jueces de la nación, con lo que está sucediendo con corruptos enriquecidos brutalmente que han destrozado el esfuerzo de todo un pueblo, ¿no? O sea, no hay una cuestión acá de que uno se pone de un lado, entonces estarás contento. No. Yo estoy muy triste, realmente estoy muy, muy triste con todo lo que pasa. Es que la destrucción es integral, como vos dijiste hoy. Hay una de las cosas que se ha metido en la mentalidad argentina es que se puede dividir absolutamente el ámbito privado del ámbito público, y esto no es así. Entonces yo en el ámbito privado me permito cualquier cosa, y en el ámbito público, si me conviene, me meto, y si no, me quedo refugiado en lo mío y que se arregle. Y si me porto mal es problema mío. No, si me porto mal es problema para la sociedad. Yo derramo en la sociedad un mal ejemplo, una ganancia, un intercambio, una transacción económica, cultural, de principios perniciosa, y eso es lo que va carcomiendo los valores de la sociedad. Por eso está bien lo que vos decís, es correcto. Es la conducta de uno, primero, y por supuesto la conducta del otro. La conducta de uno es, bueno, ser sin soberbias, sin imposiciones, ser suficientemente consciente de los propios actos, responsable de sus errores, hacerse cargo de las obligaciones, y lo mismo exigir en los demás, pero no en forma virulenta, no, es no tolerar en el sentido moral, y por supuesto actuarlo, no tolerar los desvíos. Si voy a una oficina y me tratan mal, tengo que frenarlo. Si me exigen algo que no corresponde, tengo que hacerlo notar. Si me porto mal, estoy sometido a que los demás me lo digan a mí, pero yo también. Y no estoy pensando en una sociedad de vigilancia a la manera como fue en su momento la sociedad suiza, que realmente parecía un relojito como típico de su propio industria, pero en realidad era una sociedad de vigilancia de unos a otros. Yo no hablo de vigilancia, hablo de ejemplo, de modelo, y el ejemplo se da no solamente con la propia conducta, sino cuando a uno lo afecta o uno ve algo, aunque no te afecte personalmente, que no corresponde, bueno, hacer la parte que sí te corresponde en la sociedad, que es plantearlo, ponerlo a la vista, y si se puede, hacer el esfuerzo para que se corrija. Es tan claro, ¿no? Sin embargo, la sociedad es como que le cuesta ver esto, ¿no? Es como que está muy arraigada la idea de que hay alguien que me va a mantener, y pensar esa idea es realmente destructiva. Entonces hay que poder reflexionar, pensando de dónde vienen los orígenes, de cómo son los orígenes de los fondos, para poder desarrollar sanamente una comunidad.
Primero la educación, bueno, eso lo tenemos claro. Es que es así, Francisco, porque después esa misma sociedad, esos individuos que forman la sociedad, que no hacen de pronto lo que tienen que hacer, se escandalizan por lo que hacen los demás, cuando se llega a extremos. Después llegan, en el extremo, por ejemplo, en la justicia, llegan los Ollarvide, los Rodríguez, pero son extremos. Si vos bajás de los Ollarvide y los Rodríguez y vas a la justicia en todos sus ámbitos, en todos sus fueros, en los lugares más pequeños, desde la justicia de paz letrada hasta lo que sea, en la administración pública, desde un presidente que armó, o unos presidentes que armaron un sistema de corrupto, de robo y de enriquecimiento, hasta simplemente un funcionario local que no entró por vocación pública, sino que entró solamente para hacer su propia carrera laboral o patrimonial. Bueno, cuando vos analizás todo ese arco, te das cuenta que en todos los niveles sucede. La decadencia moral es lo peor en las sociedades, y la decadencia intelectual es la que más molesta en el día a día al ciudadano del común. En la justicia han pasado las dos cosas. En la justicia hubo un proceso, espero que se revierta. En algún caso individual uno ve una cierta recuperación, pero mínima, con alguna gente joven, pero los jóvenes de hace unos años, los jóvenes de mi generación que entraron a la justicia, en general, no eran los mejores, sino simplemente entraron a la justicia porque encontraron allí un refugio, una tarea con poder, tranquila, un recurso, y la verdad es que la capacidad intelectual y el conocimiento del derecho empezó a mostrarse al poco andar como paupérrimo. Sí. Y bueno, finalmente, ¿cuál es el paso que hay final de la ignorancia a la corrupción? Es muy pequeño. Tal cual. Porque el hombre ignorante que está ocupando un lugar que él sabe, es consciente que no está preparado para él, está cometiendo una infracción. ¿Por qué no va a cometer otra? A lo mejor alguno es escrupuloso en lo económico, los ha habido, brutos pero honestos, o ignorantes pero honestos, pero la verdad es que lo que yo estoy queriendo marcar no son los casos en particular, que los hay de toda la gama y el menú humano siempre es amplísimo. Estoy tratando de marcar el proceso de decadencia. La Argentina ha decaído no porque de golpe de la noche a la mañana se hicieron todos chorros, sino porque perdimos educación, perdimos principios, perdimos cultura doméstica, perdimos cultura del trabajo, perdimos control moral de las propias conductas, perdimos capacidad de destacar lo ético y lo no ético, especialmente en la función pública, y finalmente perdimos la propia conducta. Es decir, al principio parecía que todo eso era un fenómeno ajeno. No, es un fenómeno intrínseco a la sociedad, es la sociedad la que permitió que hacerse permeable a todos esos vicios, a todas esas desviaciones. Ahí se anotan, se prenden, porque tampoco hay que darles tanta importancia como fundadores. Ni el populismo, ni las izquierdas, ni las derechas dogmáticas han sido las grandes gestoras de estos cambios en sociedades como la nuestra, por lo menos. En otros lugares como Rusia, que fue una cosa sangrienta, es distinto. Pero en sociedades como las nuestras, donde se han ido colando este tipo de disolución de los principios, que en definitiva es una disolución social, es un aprovechamiento el que se ha hecho. Es un aprovechamiento. Frente a una sociedad que se volvía lábil, que se volvía débil, que se volvía no exigente y sobre todo no autoexigente, bueno, colaron algunos fundamentos, algunas ideas generales, tan generales que son absolutamente imposibles, que se agregaron, los populismos se agregaron a lo que pasaba en la sociedad. Esto me parece que hay que tenerlo en cuenta, porque entonces, en definitiva, si bien es lógico la disputa, el intercambio de ideas, que el que tiene ciertas ideas pueda fundarlas e incluso contrarrestar a las otras, de cualquier lado que sea, todo eso es bueno, es útil, es razonable. Ahora, no creamos que
si algunas ideas se imponen más que otras, por eso solo va a cambiar la sociedad. La sociedad cambia desde los individuos. Sí, además que las ideas, por un lado, no sean tomadas así a rajatabla y que todo el mundo le conviene o suena lindo, entonces yo lo acepto, porque también tenemos que analizar las consecuencias, ¿no? La idea de esa política rentable, donde el pueblo se queda encantado porque le reparten papel higiénico, en el caso de Maduro, lleva a la consecuencia de ya ni siquiera un nivel humano de vida, ¿no? Entonces, empecemos a darnos cuenta de que primero muchos de esos pseudo líderes políticos van destruyendo nuestro futuro para después tirarnos una migaja y lograr la esclavitud completa. Entonces, por supuesto, porque si no lo que se hace en definitiva, las sociedades se transforman en pequeños grupos, en corporaciones, como se dice vulgarmente, en nichos, que se van retroalimentando y se van cerrando y defendiendo. El Estado, la concepción del Estado, tal como se concibió en la Argentina, lo que se llamó el Estado liberal, no hablo de dogmas ni de ideas económicas, el Estado liberal desde el punto de vista de los principios humanos para la conformación de un Estado, para la creación de un Estado que sea un vehículo para la sociedad, una herramienta más ordenadora de la sociedad para su progreso y su bienestar. ¿En qué se convirtió? El Estado en la Argentina se ha convertido en una corporación. Sí. Y dentro del Estado está lleno, hay infinitas corporaciones, porque en lugar de ser un conjunto de agencias coordinadas, ordenadas, realmente reglamentadas en su funcionamiento, de manera que no atropellen, sino que sean un verdadero vehículo de progreso, en vez de eso, cada nicho, cada sector del Estado que tiene un poco de poder se transformó en un nicho y se transformó en una mini corporación. Entonces, cuando le toca intervenir, sea en lo administrativo, en lo judicial, esto es mucho, mucho más grave, y así ha sucedido. Cuando le toca intervenir, no actúa como una agencia de la sociedad para regular, interpretar, aplicar, intervenir cuando se lo convoca, poniéndole reconocimientos y límites a cualquiera, empezando por el Estado, sino que como viven del esquema del Estado, entonces terminan defendiendo al Estado. Así que a la ignorancia le agregan la intención política. Estamos hartos de ver jueces de cierta importancia que ante la mayor parte de las decisiones que tienen que tomar esperan la orden o hacen la consulta política. Cuando el poder y la política se anteponen al derecho, está frito, y entonces la justicia ya no se presta para la comunidad en razón del derecho y en favor de la defensa de los principios constitucionales, sino que se ejerce como un principio de autoridad que se cuida a sí mismo de no conceder cosas que lo pueden perjudicar, aunque sea indirectamente, sea porque los de arriba lo miran mal al juez que es independiente, o sea porque la justicia también vive de los recursos. Entonces, en un asunto tributario se defiende al fisco por el fisco mismo, no si tiene razón o no tiene razón, si fue arbitrario o no lo fue, o si la norma estuvo mal dictada o es inconstitucional, sino se antepone el interés del fisco, porque al fin de cuentas la justicia convertida en corporación vive también del fisco. Pero fíjate, Juan Pedro, qué lío se arma. Estabas haciendo este desarrollo donde el Estado planea algo. Ahora, si tuvimos un Estado manejado durante tanto tiempo con un grupo de gente que delinquía, por lo que se va sabiendo, y yo qué sé, los millones de dólares que iban para las casas y todas estas cosas mientras que daban discursos, qué difícil se hace que se transparente toda una pretensión de evolución, cuando el mismo Estado era el que organizaba la estafa. Claro. Porque atrás venía la AFIP con amenazas y venía una cantidad de cosas donde unos pasaban, otros no pasaban. O sea, era completamente marcado a dedo todo esto. Sí.
eso estaba manejado por el Estado. Entonces, así perdimos, por ejemplo, 11 millones de cabezas de ganado, ¿no? Claro. O sea, el hecho de que la hacienda no valga era la intención de un grupo de productores que había que callarlos y arrodillarlos para que no pudieran rescatar este país que se estaba cayendo a pedazos. Claro. Pero ¿no? la cadena de ese deterioro que vos marcás, yo conceptualmente la resumiría así. Los que robaron usaron al Estado. Usaron al Estado para robar. Y al mismo tiempo usaron al Estado para no proponer, sino imponer medidas y políticas acordes ya no solamente a su necesidad de extraer riqueza y de enriquecerse a costa del Estado, que el Estado son nuestros fondos, son los recursos de los particulares, sino también para imponer ciertos y determinados principios y políticas que son fáciles de sumar a la ceguera del robo. Es decir, no solamente robo, sino que uso el Estado para llenarme de plata, sino que lo uso, todos los instrumentos del Estado, los uso para imponer políticas que sean acordes a esa conducta mía, o que por lo menos no me la sancionen. Ahora, esa es la responsabilidad de la sociedad que eligió mal y de los políticos funcionarios que se portaron mal. Pero, si bajás un escalón, uno habla del Estado. ¿El Estado qué son? Bueno, son esas series de agencias con gente profesional en el sentido de que hacen una carrera de lo público, aunque no tengan un título universitario, no tienen por qué tenerlo en la mayoría de los casos, que deben velar no para proteger al Estado de los particulares, sino para proteger a todo el mundo de todas las cosas que sean riesgosas, incluida el Estado. Cuando ellos forman parte de esa corporación y se ponen a tono con sus debilidades, sus omisiones y a veces con sus conductas corruptas, con el tono que la política está marcando, están destruyendo de adentro el Estado. El otro viene de afuera, se impone y lo usa, pero el que queda viciado es el que estuvo adentro y va a seguir adentro del Estado, porque no es político, es un funcionario de carrera, pero ya adoptó cierto y determinado principio, ya aprendió que frente a ciertos políticos o a ciertos funcionarios políticos tiene que comportarse de cierta manera y tolerar otras cosas. Ya a ese funcionario, que va a ser una pieza esencial para que el área donde él esté funcione como debe funcionar, ya a ese lo enviciaron. Sí. Y entonces el siguiente paso es la destrucción de la estructura del Estado. Es decir, así como el político lo usa, lo hemos permitido, ha hecho todo lo que dijimos recién, pero el funcionario de carrera tampoco es lo que era. Hay muchísimos, bueno, como en todas partes, esto no hay que dar excusas. Lo que está claro es que el conjunto del Estado no funciona como debe funcionar porque no está al servicio de la sociedad, está al servicio del propio Estado, de sus funcionarios políticos y finalmente de sus funcionarios de carrera, que se han acostumbrado a trabajar poco, a la prebenda, a pedir instrucciones y a no resolver y nunca decirle a sus superiores, no señor, esto no, por esto. Lo que buscan son argumentos para decirle que sí, en vez de ejercer funciones para decirle que no. Yo lo que creo, Juan Pedro, que se está dando una posibilidad, no sé si los planetas se están alineando, qué sucede, pero en el caso local, con esto de lo que estamos tratando de unirnos todos para lograr una armonía en la convivencia, aparece un control deseado sobre ese Estado, ¿no? Ese Estado que cada uno de los sectores, la justicia, la seguridad, etcétera, están en un aparato funcionando y que tienen que tener un resultado, porque el resultado que estamos viendo no están dando. Entonces, bueno, lo podemos ver y nos vemos todos y trataremos con toda la buena voluntad de lograr aquello que debe ser, no es lo que yo deseo, sino lo que debe. Yo necesito descansar bien, necesito vivir con tranquilidad, necesito controlar los actos de mi sociedad o de mi emprendimiento, pero a su vez que los otros también respeten
ese esfuerzo, porque si uno está produciendo y hay otro que está vendiendo lo robado, pucha, qué lío que es esto, ¿no? Pero claro, porque lo que estás luchando y lo que vos estás diciendo que hay un despertar, y ojalá así sea, es que estamos frente a una idea, a un Estado que funciona según una idea y una cultura por la cual el Estado controla a la sociedad, pero la sociedad dejó de controlar al Estado. Sí, tal cual. Entonces no son pares. En el derecho argentino, desde su origen y por sus características, el Estado es un par de la sociedad. A ver, el concepto teórico, por supuesto, que tiene más poderes, se le dieron para que ayude a la sociedad, no para que se le imponga. Claro. Pero el concepto moral, me salgo del puro derecho, el concepto moral del Estado aplicado al derecho mismo, es que de las funciones del Estado, en este caso, por ejemplo, del poder legislativo, de los políticos que representan al pueblo en el poder legislativo, surjan leyes que no le dé al Estado superpoderes, que no le dé al Estado privilegios, de tal manera que si el Estado es un ciudadano más, fuera un ciudadano más en esa materia, tenga que obedecerla exactamente igual que un particular, y así debe ser. Es que ahí está el bien común, o sea, la ley no está hecha para aplicártela a vos, sino para aplicársela a todo el mundo, pero y tenemos que analizarla desde ese punto de vista. Ese es el principio filosófico, por decirlo en términos un poco espectaculares, ese es el pensamiento valorativo, si preferís, y el concepto moral con que se generó el derecho en la Argentina desde su origen. Ahora fíjate... Ese es el concepto, y esto es lo que se ha ido tergiversando. Fíjate qué lío tenemos además, porque no solamente tenemos que modificar el acto nuestro, sino que hay tanta ley que se ha sacado en todos estos años que va en contra de lo que es el orden natural y que va a haber que empezar a tomar la senda del bien común, ¿no? Porque de pronto tanto atropello, tanta falta de respeto a otras cosas que han sucedido, ¿no? Cuando sacaron al procurador de la Nación, cuando el representante de la justicia de Santa Cruz le sacaron el puesto porque no le gustaban los resultados que daban. Esos atropellos constitucionales dejaron una huella muy honda en todo lo que es la justicia nacional. Pero por supuesto, pero estamos en que arrancás entonces por la ley. Sí. Fíjate, vos decías las leyes, es cierto. Muchas veces dice, bueno, pero miden la gestión de un legislador por la eficiencia. ¿Cuántos proyectos de ley presentó? Yo decía, por favor, en la Argentina sobran leyes y no sabés la cantidad de leyes que son ilegítimas. No tenés idea la cantidad de leyes que generan ilegitimidades o que han sido mal sancionadas o que muchas de ellas que contienen vicios de origen de inconstitucionalidad. No puede quedar en manos del particular tener que ir a hacer juicio al Estado por las cosas que el Estado hizo. Esto es una cosa disparatada y esto es en lo que hemos caído. Entonces, yo te diría, hasta en eso nos hemos vuelto tan superficiales que muchas veces el periodismo, yo lo veo, le dicen a un diputado, no, porque este presentó tantas leyes. Claro, a lo mejor presentó el día del choripán. Claro, exacto. Claro, entonces resulta que si presenta muchos proyectos de ley es buen legislador. Yo quisiera saber, en el historial de los legisladores actuales y de los últimos años, ¿cuántos se han preocupado por corregir leyes, derogar leyes? Simplificar regulaciones excesivas en las leyes, analizar con cuerpos técnicos y profesionales si alguna de las leyes vigentes en las cuales se pongan a estudiarlas realmente son útiles a la sociedad o simplemente son instrumentos de poder. Por favor, las legislaturas argentinas durante un tiempo van a necesitar una tarea de revisión más que de producción de leyes.
Pero vos fíjate, Juan Pedro, aparte de todo este delirio de lo que han hecho la parte, digamos, política, pero después acompañada por medios, acompañado por empresarios, acompañados por una educación que no existe, o sea, aparece lo que es el Estado desde su primera parte, que es el ciudadano, ¿no? Claro. O sea, el Estado somos nosotros, y si nosotros no estamos a la altura de las circunstancias, vamos a sufrir como locos, ¿eh? No hay otra manera. O cambiamos. Sí, ahora también convengamos que si la Argentina se hubiera mantenido en carriles más o menos razonables, tampoco sería tan imperioso a la sociedad estar tan encima, tan sí. activa y tan reactiva. Exacto. Con que estuviera atenta sería suficiente. Lo que pasa es que hemos permitido, eligiendo mal, soportando, siendo copartícipes, en muchísimos casos, han sido coautores desde el ámbito privado, hemos permitido esta destrucción. Entonces ahora la reacción tiene que ser desde la sociedad. Vos no le debés pedir, le debieras exigir, pero el realismo indica que es muy difícil, es casi imposible que alguien que se metió en el Estado para usar ese Estado, que no pensó en el bien común aunque lo declame, sino que pensó en el bien particular de sí mismo, que se engolosinó con el poder, que está en una situación cómoda y protegida, privilegiada. Si hay un privilegiado hoy es el sistema del Estado. Vos no podés esperar razonablemente de él que vaya a hacer el cambio que vos querés. La única manera de hacer cambios rápidos en el derecho es hacerlos en la política. Y la única manera de hacer cambios rápidos en la política es cambiando los hombres por otros que no hayan vivido de esto, que no quieran vivir de esto, sino que vayan ir probando la sociedad de poner hombres nuevos, diferentes, que vayan sin esta pretensión y sin esos vicios, a ver si mientras nos educamos de nuevo, por lo menos empezamos a hacer funcionar a las instituciones de una manera más parecida a los principios sociales. Muy bueno, muy bueno. Y empezar a sacar la idea de la renta en la política, ¿no? Que es un negociado fantástico, pero bueno, se acabó con esto porque había un mail, un WhatsApp que estaba circulando en estos días, donde creo que era en Polonia, que agarraban a los políticos y los revoleaban dentro de los tachos de basura. Creo que me parece, sí, lo vi en las redes, sí. Era muy gracioso, pero está empezando a aparecer un nuevo orden, ¿no? Una cosa de decir, bueno, muchachos, ¿hasta dónde llegamos? Porque todos vienen con mucha teoría, mucha dialéctica, pero la realidad es que son unos delincuentes impresionantes, ¿no? Sí. Así que bueno, Juan Pedro, se nos ha ido el programa con el tema de tu conexión más tardía. Yo me he comido 30 minutos, 20 minutos de programa. Pero bueno, siempre muy nutrido tus comentarios y de sana reflexión, ¿sabes, Juan Pedro? Eso es lo lindo que podemos tratar de compartir y de compartirlo con este pueblo tan lindo como para que empecemos a lograr esa convivencia en armonía, ¿no? Sí, señor, así es. Bueno, que tengas un lindo fin de semana, mandar un beso a Sonia. Para vos, y cariños a toda la gente amiga de Ayacucho. Y yo ya me estoy volviendo, estuve unos pocos días en Buenos Aires y ya me vuelvo para la Bardén. Bueno, bárbaro, buen viaje. Te mando un abrazo grande, nos estamos viendo. Adiós. Hasta luego, gracias. Bueno, señoras y señores, espero que le haya gustado el programa. Hay un camino por delante que debemos hacer. Yo no sé si nos da por ahí un poquito de susto, estamos con alguna preocupación de enfrentar ciertas verdades, pero no le tenga miedo, la verdad va a aparecer siempre y lo que no atendemos hoy va a aparecer mañana, o sea que si hay algún problema, mejor enfrentémoslo y tratemos de solucionarlo, de eso se trata. Ahora, no nos engañemos, no nos distraigamos, es muy necesario. Hay todo un mensaje que me mandaron, que es bastante largo, pero donde aparece de lo que fue el origen de la época de la Argentina, era enorme y altamente productiva, fuimos los primeros
en tener, por ejemplo, la automotriz Ford Motors decidió salir de Estados Unidos y abrirse al mundo, abrió las primeras fábricas en París, Londres y Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Teníamos los oleoductos de Standard Oil, empezó a construir el primer kilómetro de oleoducto, la Argentina ya tenía 35 y 95 pozos a explotar, o sea, el Banco de Boston, la primera sucursal en el mundo fue en la Argentina, toda una visión de desarrollo y de crecimiento impresionante, hasta que llegó a 1946 y empezamos con todos estos inconvenientes que nos llevó lamentablemente a una costumbre populista que no termina dando resultado, ¿no? Entonces, ni Alemania de los nazis, ni la Italia fascista, ni la Rusia socialista, los únicos que todavía votan al peronismo y después de 70 años sí son los argentinos, ¿no? El peronismo siempre tuvo claro, o esos dirigentes, porque la idea del peronista es gente que trabaja muy bien y que es gente macanuda, que quiere un desarrollo y que son engañadas por personajes que se enriquecen brutalmente, ¿no? Entonces, y que ponen en ese sueño popular de que yo te voy a ayudar, yo soy bueno, y no es así, no es verdad. O sea, la manera de ayudar es educando, por ejemplo, dándole armas a ese hijo para que pueda brillar y sentirse superior o supere a su padre o su maestro, ¿no? Como una vez lo comenté del decano de la Facultad de la Universidad de Belgrano, cuando hablaba a sus alumnos, ¿no? Que decía que la gran felicidad sería que sus alumnos pudieran superar a sus profesores. Es como la idea humana de querernos superar constantemente. Entonces todo lo demás, todos esos sueños que nos quieren sacar, no lo podemos permitir. Es simplemente eso. No hay una ideología política. Hay que dejar que no hay que permitir que los delincuentes se apoderen en nuestras vidas. Así que nada, les mando un abrazo grande, que tengan un lindo fin de semana, cuídense mucho y nos encontramos la semana próxima. Gracias.